Ilia tragó saliva. Estaré muy orgulloso de ser tu marido. Shen e Ilia se fueron a ver mariposas. Estaba pensando el verano, dijo Shen. ¿El verano para qué? Shen levantó la cabeza y se encontró con la mirada de Ilia. Para todo, para salir del armario, hacerlo público y casarnos. El corazón de Ilia dio un vuelco. ¿Sí? Sí, sé que va a ser un espectáculo, pero estoy cansado de tener miedo de ser descubierto. Quiero decírselo a la gente, en nuestros propios términos. Creo que puedo manejar cualquier cosa que suceda, siempre y cuando hacerlo público sea una decisión que hayamos tomado nosotros juntos. Eso es lo que quiero, dijo Ilia. Se lo diremos a la gente nosotros mismos. Shen sonrió. Puede que ya les haya dicho a mis padres que iba a proponerte matrimonio. ¿Y lo aprobaron? Por supuesto. Creo que ya estamos casados, pero tampoco tiene muy claro nuestro plan. Yo tampoco, pero lo vamos a resolver. Lo haremos, dijo Ilia. Y hasta el verano, supongo que más de lo mismo, excepto que tal vez podríamos ser menos cuidadosos. Ilia sonrió. Me acabo de enterar de que JJ cree que estoy enamorado de ti, sin ser correspondido. ¿Qué? Preguntó Ilia. Es como él piensa que estoy enamorado de mi amigo sin que él me corresponda. Ilia se rió. Eso debe ser muy duro para ti. Solo digo que la gente realmente piensa que te gustan las chicas. Y si le digo a la gente que me gustan los chicos y las chicas, ¿arruinaría todo? Shane frunció el ceño mientras parecía considerarlo. Luego dijo, si quieres salir del armario, deberías hacerlo. Puedo esperar hasta el verano, no es mucho tiempo. Shane sonrió. Estaban disfrutando de la tranquilidad y del momento. El verano, no dentro de 10 años, sino este verano. Después de varios minutos de silencio, Ilia dijo, tienes mañana tiempo libre, ¿no? Me voy a saltar el entrenamiento. ¿Es opcional? Ilia se sintió como un superhéroe mientras se vestía para su próximo partido. La presión del anillo que colgaba de su cuello, las capas de camiseta protectoras y camiseta deportiva seguía siendo extraña, pero le producía una emoción cada vez que lo sentía. Nadie había preguntado por el anillo, probablemente nadie se había fijado en él, y le no daría una respuesta directa si alguien preguntara. De todos modos tenía fama de ser misterioso. Se había reunido con Galina aquella tarde después de que Shane se marchara. Ya habían hablado sobre todo de la experiencia que había tenido en el avión. No le había dicho que se había comprometido. Todavía se sentía demasiado nuevo, demasiado precioso para compartirlo con alguien. Sin embargo, Galina probablemente había notado el cambio en él. Sabía que un anillo de compromiso no era una cura para la depresión, pero se alegraba de estar en lo más alto durante todo el tiempo que pudiera. Por eso no había hablado de sus problemas de salud mental con Shane, como había planeado. Seguía siendo optimista y pensaba que podría arreglarse a sí mismo sin molestar a su futuro marido. Probablemente era tonto, pero bueno, y le se había sentido un poco tonto estos últimos días. El partido de esta noche era en casa y se enfrentaba a Nueva York, número uno del ranking. Ilya no estaba intimidado. Era Ilya Rosanov y era hora de que su equipo empezara a ganar. Se dirigió al centro del vestuario. Todos escuchen. La sala se quedó inmediatamente en silencio. A Ilya no le sorprendió. Rara vez daba discursos, prefería dirigir con acciones más que con palabras. Es cierto que no tenía ni idea de lo que iba a decir ahora, pero tenía que decir algo. Decidió empezar con algo que llamara la atención. Los de Nueva York no son mejor equipo que nosotros. Como esperaba, sus compañeros de equipo empezaron a burlarse y a reírse. Y le habló por encima. No lo son. Ellos tienen a Scott Hunter. Nosotros me tienen a mí. Al otro lado de la habitación, Ilya pudo ver cómo se curvaban los labios de Troy. Tienen a Tommy, un buen portero, joven, con talento. Nosotros tenemos a Guy, un gran portero. Encontró a Guy y le sonrió. Es un viejo con talento. Eso hizo que la sala estallara en risas y aplausos. Y la continuó hasta nombrar a todos los jugadores de la sala, señalando cada uno de ellos. Estoy cansado de perder.
Vamos a ganar este partido esta noche y vamos a seguir ganando. Ninguna persona de la sala puso los ojos en blanco ni rechazó sus audaces predicciones. Todos aplaudieron y eso hizo que el corazón de Ilya estuviera feliz. Amaba a este equipo. Pasamos por algo juntos, fue aterrador, pero estamos vivos. Estamos vivos y no pienso desperdiciar ni un segundo más. No más perder, no más esconder sus sentimientos, no más esconder a su novio, no más tener miedo de sus pensamientos oscuros. Se acabó el miedo a volar. Terminó el discurso con un vamos. El rugido de sus compañeros de equipo fue ensordecedor. Ganaron ese partido. Ilya anotó, Troy anotó, Luka anotó, y cada minuto había sido divertido. Ellos festejaron en el vestuario después, luego trasladaron la fiesta a un club. Esta vez Ilya había ido también, no se lo había perdido. Una semana después. No sé qué intentas demostrar, dijo Ilya, que soy el patinador más rápido de la liga. Ilya resopló. Era imposible que Shane fuera el patinador más rápido de la liga. Incluso si se tratara de una competición entre ellos dos, Ilya siempre había sido considerado el patinador más rápido. Podía admitir que Shane manejaba mejor los palos, pero Ilya era más rápido, sin duda. Ya veremos, dijo Ilya. Estaban sentados juntos en el banquillo del equipo de la conferencia este en la competición de habilidades del All-Star de la NHL, que era sobre todo una noche divertida que nadie se tomaba demasiado en serio, nadie excepto Shane Hollander. A Shane e Ilya les gustaba participar en el mismo evento cada año para poder competir directamente. A la liga también le gustaba eso, al igual que a los aficionados. Por alguna razón, Shane había querido participar en la competición de patinadores más rápidos este año, y le sospechaba que tenía mucho que ver con el inminente 30º cumpleaños de Shane. Ilya no estaba nervioso, él era un patinador rápido, ya había hecho este evento una vez hace años y había ganado. Shane se había lesionado ese año y no había estado en el fin de semana de los All-Star. La victoria de Ilya probablemente había estado molestando a Shane desde entonces. ¿Listo?, preguntó Ilya mientras veía al equipo de hielo colocar todo. Absolutamente. Puede ser peligroso, advirtió Ilya. Cuidado con las esquinas. Sé cómo patinar, respondió Shane. Shane le dirigió una mirada fulminante. Preocúpate de tus propios asuntos, Rosanov. Ilya sonrió. El juego había comenzado. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.